Isabel Díaz Ayuso lleva 5 años mintiendo sobre su gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid durante la pandemia de COVID-19. En este vídeo vamos a desmentir sus falsedades una a una. Durante la crisis sanitaria, las residencias de mayores en la región se convirtieron en uno de los focos más letales de toda Europa. 7.291 personas murieron en las residencias sin ser trasladadas a un hospital entre marzo y abril de 2020. Y tampoco recibieron una atención médica adecuada en la residencia donde vivían porque las residencias no fueron medicalizadas. Vamos a tumbar las trampas de Ayuso con documentos, cifras y los testimonios de las víctimas. Empecemos por lo básico y por el principio. En la Comunidad de Madrid existían, cuando llegó la pandemia, 475 residencias privadas y públicas que sumaban casi 52.000 plazas. El 94% de las residencias son de gestión privada, solo hay 25 de gestión pública. De las 52.000 plazas que hemos mencionado, un 33%, más de 17.000, estaban gestionadas por los 8 principales grupos del sector geriátrico. La mayoría de ellos están en manos de fondos de inversión y multimillonarios españoles y franceses. Con este panorama vamos a ver cómo arranca la gestión del gabinete de Ayuso. A principios de marzo de 2020, cuando el coronavirus comenzó a propagarse, hubo 2 líneas de acción. Por un lado, se decidió que una parte importante de los profesionales médicos de atención primaria fueran reubicados en un hospital de campaña creado en el recinto ferial de IFEMA, en lugar de enviarlos a las residencias donde estaban muriendo cientos de residentes cada día. El aparato de propaganda de Ayuso bautizó IFEMA como el Hospital Milagro, pero ese milagro no llegó a las residencias porque quienes vivían en ellas también fueron excluidos de IFEMA. Por otro lado, a quienes vivían en los geriátricos se les aplicó un protocolo dictado por la Consejería de Sanidad para restringir su traslado a los hospitales públicos. Señorías, nuestra pregunta, señora Díaz Ayuso, es si su gobierno tenía conocimiento de la existencia de instrucciones para restringir la derivación de ancianos que estaban en residencia de mayores a hospitales de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias. Presidenta. Gracias, señoría. Muy buenos días a todos. Presidente, no hay tal orden, hay una filtración de un borrador. Eso es todo. Gracias. Esto que dijo Ayuso es falso. ¿Por qué? El protocolo del que habla el diputado de Podemos llevaba el sello oficial y la firma digital de Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria. ¿Era un borrador, como dice la presidenta? Pues no. Era un documento oficial de su gobierno con fecha y hora, distribuido por correo institucional y cuya primera versión se aprobó el 18 de marzo de 2020. Durante los 20 días posteriores a la aprobación de este protocolo, murieron más de 5.000 mayores en sus residencias sin recibir atención hospitalaria. Nos dijeron que era imposible, que no trasladaban, que no podían derivar, que no venían a buscarles en ambulancias, y entonces decidimos ir a buscarle. Nos dijo que su estado era muy delicado y que no íbamos a poder, que además, aunque le lleváramos a la puerta del hospital, allí estaba el triaje y ya no les dejaban entrar. ¿Qué decía el protocolo? Aquí vemos el documento original. Fíjense en este párrafo. Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que no tengan las siguientes características. Serían criterios de exclusión: pacientes en situación de final de vida subsidiarios de cuidados paliativos, pacientes con criterios de terminalidad oncológica de enfermedades de órgano avanzada, pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa, GDS de 7. Deterioro funcional severo, definidos por Bartel, menor de 25. Deterioro funcional grave, Bartel, entre 25 y 40. Más deterioro cognitivo moderado, GDS-5. Lo ideal sería visita o atención en la propia residencia. El índice de Bartel mide el nivel de autonomía de una persona para realizar tareas básicas como comer, vestirse o moverse. Cuanto más bajo es el índice, mayor es la dependencia. Un Bartel por debajo de 25 implica una dependencia severa.
La escala GDS, por su parte, valora el grado de deterioro cognitivo, especialmente en enfermedades como el Alzheimer. El nivel 7 es el más alto, implica la pérdida total de capacidades cognitivas, habla y control motor. Es la etapa final de una demencia. En resumen, si un residente tenía dependencia física o un deterioro cognitivo moderado o avanzado, dejaba de ser candidato para ser trasladado a un hospital. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas encajaba con estos criterios. Los criterios del protocolo afectaban al 80% de las personas que vivían en las residencias de la comunidad. Los protocolos yo los entiendo como una directriz política, que señalaban determinadas cosas y que nunca debieron haber existido. Los traslados se deberían haber producido en función de la situación clínica de cada uno de los pacientes, no en función de una directriz en la que decían que personas con un determinado nivel de discapacidad o dependencia pues quedaban excluidos de su traslado a los hospitales. El gobierno de Ayuso publicó en marzo de este año un informe en el que asegura que en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid murieron 4.100 personas durante la primera ola de la pandemia. El número de fallecidos de residencias que agita la izquierda y ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo, señor Reyero. El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100 y nunca porque no se les ayudara. No solo dio datos diferentes a los oficiales conocidos, sino que acusó a Reyero de mentir. Un informe de 3 páginas, mal informe es una nota de comunicación que emite el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que, bueno, pues que señala a determinadas personas y a mí en concreto. Yo, la verdad, no le doy más importancia. Pero ¿cuál es la cifra real? En julio de 2020, Infolibre publicó que 7.291 personas murieron en las residencias en marzo y abril de aquel año. ¿De dónde salió esa cifra? Pues del propio gobierno madrileño, que la facilitó a través del portal de transparencia. Una cifra, por cierto, casi idéntica a la que recoge el Instituto